Muy buenas noches, ya llegamos al día miércoles y estamos en nuestro discipulado virtual. Bienvenidos, esta es la Casa de Dios, Palabras de Vida Eterna. Vamos a iniciar este discipulado orando. Amado Padre Celestial, bendito seas Señor. En esta noche, Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que mediante tu Espíritu Santo, Señor, nos traigas la revelación de tu palabra, Padre, porque tu palabra es poder para transformar todo nuestro ser interior. Tu palabra es sabiduría, tu palabra, Señor, es conocimiento y ciencia del cielo que nos ayuda, Señor, a tomar buenas decisiones. Padre, queremos atesorar tu palabra, esa palabra revelada, para ponerla por obra, Señor, y así crecer, madurar espiritualmente, Señor, y cumplir con la comisión que nos has entregado, y que nuestra vida sea de agrado a ti, Señor. Gracias, Padre. Espíritu Santo, háblanos, enséñanos, exhórtanos, corrígenos, danos a conocer la verdad. Oramos así en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, amén y amén. Edificados en la palabra de Dios. Vamos a empezar esta temporada el estudio de las epístolas de Juan. Y vamos a empezar con la primera carta de Juan, luego la segunda y la tercera. Así que tenemos ya prácticamente hasta fin de año el estudio de estas epístolas, de estas cartas. Así que estamos preparados, estamos ansiosos. Yo sobre todo estoy feliz, gozoso, porque estaremos aprendiendo de la palabra, estaremos siendo transformados, nuestra mente renovada, nuestra alma restaurada, nuestro carácter afirmado con la palabra de Dios. Así que estoy muy feliz, muy contento de que iniciemos este estudio de la primera carta del apóstol Juan. Así que vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Juan, capítulo 1, y vamos a avanzar los primeros 4 versículos. Amén. ¿Ya lo encontraron? ¿Ya lo tienen? Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. Antes, una breve introducción de este primera epístola de Juan. El tema central en toda la carta es el llamado al amor mutuo. La iglesia de ese tiempo afrontaba la falsa enseñanza tanto dentro como fuera de la iglesia. Y en esta carta Juan llama a los creyentes a que vuelvan a los fundamentos de la vida cristiana. Doctrina verdadera, vida obediente y devoción ferviente. 3 pilares donde está fundamentada la palabra de Dios para crecer espiritualmente. Doctrina verdadera, vida obediente y devoción ferviente. Esta carta nos va a corregir algunas creencias sobre persona o sobre las obras de Cristo. Nos va a afirmar que Jesús de Nazaret es el Verbo eterno de vida, que vino en carne. Y tercero, va a merecer la completa obediencia, porque cuando conocemos la doctrina verdadera, nos corrige, y cuando somos corregidos nos afirma, y cuando nos afirma podemos ser completamente obedientes a la voluntad de Dios. Entonces, se puede entender la gravedad del pecado y permanecer en la misericordia de Dios. Asimismo, nos da la garantía de que Dios nos ha salvado,
Qué maravilloso, ¿no? Por el sacrificio perfecto, el pago completo que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Entonces, con esta breve introducción de esta epístola, vamos a leer el primer versículo. Primero de Juan, capítulo 1, versículo 1 dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que hemos palpado con nuestras manos, tocante al verbo de vida. Qué maravilloso, ¿no? El apóstol Juan lo define así, a Jesucristo como el verbo de vida. ¿Por qué? Porque todos sus sentidos habían sido testigos. Había recibido de los ojos, de los oídos, de la boca, de la mano, todo lo que Cristo vino a hacer. Todo como Cristo vivió como hombre con ellos. Porque recordemos, Juan era uno de los discípulos de Jesús. Él era el más cercano. Se autodenominaba el amado de Cristo. Él es el que en la cruz con su madre, con la madre de Jesús, estuvieron al pie. Y entonces Jesús le dijo: he ahí tu madre. Y luego le dijo: mujer, he ahí tu hijo. Creando un vínculo de permanencia, un vínculo de unidad, un vínculo de fortaleza, de amor, de unión familiar. Qué maravilloso, ¿verdad? Eso es lo que es Cristo. Y eso es lo que representa el verbo de vida. A Cristo obrando en todas las aristas de nuestro ser. Entonces, dice lo que era desde el principio, o sea, acá viene ya a definir de que Jesucristo no es que nació y ahí inició su vida, sino que Él ya existía en el principio. Es un ser eterno, existente. Jesús no fue creado, ni de barro. Él no fue creado, no. Él tuvo que nacer, entrar legalmente a este mundo como ser humano. Por eso dice, desde el principio, Él existe. Y lo que hemos oído y lo que hemos visto y lo que nuestras manos tocaron, ese es el verbo de vida, porque cambió la vida. Qué maravilloso, ¿no? Entonces, ¿qué es el verbo de vida? El verbo es parte de la oración o categoría léxica que puede expresar acción o movimiento, existencia, consecución, condición o estado del sujeto. En toda una frase, el verbo es el que expresa una acción o un movimiento. Expresa esa existencia. Pero el concepto de verbo en hebreo se divide en dos. Activo, si lo que expresan es acción, o sea, completa o incompleta, activa o pasiva, reflexiva, puntual o curativa, etc. Y el verbo se divide también en estativos, si lo que expresa es un estado de cualidad. Qué maravilloso, ¿verdad? Por ejemplo, cuando dice él era pequeño.
¿Cuál es el verbo? Ser, era. ¿Ve? ¿Y expresa qué cosa? Una cualidad. Ese es un verbo estativo hebreo. Y toda la palabra de Dios es ese verbo que completa la oración. Es ese verbo que activa, ¿ve?, una acción, un movimiento. Es ese verbo que produce una reflexión, produce una transformación, un cambio verdadero. Qué maravilloso, ¿no? La palabra de Dios entonces es vida. Es el verbo que expresa la acción, expresa el movimiento, expresa la existencia, expresa consecución o estado de su creación. Es el verbo. Entonces, cuando dice la palabra existe desde el principio, el verbo existe desde el principio porque el verbo es el que da vida a todas las cosas. En la creación, vemos en Génesis 1, del 1 al 3, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio. ¿Ve? Padre, Hijo y Espíritu Santo estaban ya. Existían una sola persona, un solo Dios. Entonces, ellos crearon. Dios creó los cielos y la tierra. ¿Ve? Movimiento, vida, estado. Qué maravilloso. Versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Qué maravilloso, ¿no? Ahí está la declaración del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 3, y dijo, Dios sea la luz, y fue la luz. Qué maravilloso, ¿no? En Juan capítulo 1, del 1 al 5 dice, en el principio era el verbo de vida. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Mira, ahí vemos todo lo que representa el verbo de vida. En primer lugar, el verbo es Dios. O sea, la palabra que sale de la boca de Dios, ese verbo es lo que ha creado todo desde el principio. ¿Ve? Como dice que sea la luz. Dio vida, porque estaba el verbo. Que sea. Qué maravilloso. Entonces, desde el principio el verbo existía, porque gracias al verbo es que se dio vida. Lo segundo, el verbo de vida, la palabra de Dios, es una manifestación física. Fue hecho todo por el verbo, por Cristo. Y sin Él nada fue hecho. Qué maravilloso, ¿no? El verbo es comunión. Cristo, el verbo, es la luz, dice. Y el que permanece en la luz tiene vida. Entonces, si tenemos comunión con Cristo, es porque el verbo es el que habita
Y ese verbo es el verbo de vida. También el verbo es anuncio. La luz resplandece, entonces las tinieblas no prevalecen. Las tinieblas no predominan, no influyen. Qué maravilloso, ¿no? Es el verbo de vida. Entonces podemos decir que el verbo de vida existe desde el principio. El verbo de vida manifiesta condición física, material. El verbo de vida obra para comunión. Y el verbo de vida anuncia. Es el resplandor de luz. Qué maravilloso. En Juan 1, versículo 14 dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¡Qué maravilloso! En nuestra comunión con Cristo, Él habita. Si no tenemos comunión con Cristo, no hay una manifestación que Cristo habite en nosotros. Pero cuando Cristo habita, hace morada dentro de nosotros, entonces dice, se puede ver la gloria del Hijo de Dios. ¿Y cómo vemos, cómo percibimos? Cuando nuestro corazón se llena de gracia, de favor de Dios, y cuando siempre nuestro carácter es transformado en la verdad. Ahí vemos la gloria del unigénito del Padre. Qué maravilloso. El Verbo hace que siempre estemos llenos de la gracia de Dios y de su verdad, porque Cristo mora en nosotros, permanece en nosotros. Estamos dentro de Cristo. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Mi vida está escondida en Cristo. Qué maravilloso, ¿no? Entonces, el Verbo viene del principio. Se manifiesta, trae comunión y se anuncia. Ese es el Verbo. Ese es el Verbo, la palabra de Dios, la palabra de vida, el Verbo de vida. Lo segundo que vemos en el versículo 2, primera de Juan 1:2, dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y les anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿Qué quiere decir esto? Que el verbo de vida es testimonio vivo. El verbo de vida es testimonio vivo. Cuando uno nace de nuevo, nace a una vida espiritual y entonces hay un cambio espiritual. La vieja naturaleza empieza a morir. La naturaleza de Dios empieza a gobernar con poder para pensar bien, para sentir bien, para hablar bien y para hacer bien las cosas. Qué maravilloso, ¿no? Entonces, el verbo de vida es un testimonio de vida, un testimonio que Dios nos ha dado esa nueva vida y lo podemos ver, lo podemos palpar, lo podemos sentir, lo podemos tocar. O sea, esa vida nos da testimonio diferente al que no teníamos cuando no hemos recibido a Cristo. Pero ahora tenemos un testimonio y ese testimonio es la vida eterna. Y eso anunciamos a los demás. Qué maravilloso, ¿eh? ¿Ya no quieres morir para siempre? ¿Cuál es la noticia? La vida eterna. Te anunciamos la vida eterna. Si tú crees en Dios y recibes a Cristo, Él se va a manifestar
va a manifestar que Él es el verbo de vida. Qué maravilloso, ¿no? Tal como se nos manifestó, tal como nos cambia, como nos renueva, así también nosotros debemos dar ese testimonio. No solamente predicando, no solamente recitando versículos, sino llevando el testimonio de vida cambiada que hemos tenido gracias a la palabra de Dios, gracias al verbo de vida, porque Cristo permanece en nosotros. Qué maravilloso, ¿no? Y qué cosa es ese testimonio. En 1 de Juan 5, del 6 al 12 dice: este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Estos tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree en Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. El que tiene el Verbo tiene la vida. El verbo de vida es Cristo, y el Padre nos ha entregado. Qué maravilloso, ¿no? Ese es el testimonio que damos. No hemos logrado una nueva vida, no somos creyentes cristianos porque lo hemos merecido o hemos hecho algún sacrificio o algún mérito. No, sino ha sido por la gracia, la misericordia de Dios, porque Dios entregó a Cristo, al Cordero perfecto, para que tome nuestro lugar. Qué maravilloso, ¿verdad? Ese es nuestro testimonio. Y mira lo que dice Apocalipsis 19, 11 al 13. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Y con justicia juzgaba y pelea. Con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido con una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. ¡Wow! Qué maravilloso, ¿verdad? El Verbo que da vida nos ha dado una nueva vida, y nosotros permanecemos en Él y damos testimonio de Él. Qué maravilloso. El verbo de vida es testimonio de vida. Todo verdadero cristiano tiene este testimonio de vida. Tercero, ¿qué nos enseña en tocante al verbo de vida? En 1 Juan 1:3, la palabra de Dios dice: lo que hemos visto, lo que hemos oído, eso anunciamos, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo.
mientras anunciamos ese testimonio del Verbo de vida, de Jesucristo el Hijo de Dios, entonces dice, podemos tener comunión con los demás, porque van a tener también al Verbo de vida y entonces nos vamos a unir como hermanos en la fe. Y esa comunión será verdadera, porque primero aprendemos la comunión con el Padre, mediante su Hijo y el Espíritu Santo. Y esa misma comunión llevamos a nuestro hermano en la fe. Y debemos anunciar al que no es nuestro hermano en la fe, para que también tenga esa comunión con Dios y puedan unirse como una sola iglesia, como una sola congregación, para seguir doblando rodillas, adorando, alabando a Dios, exaltando su nombre, lleno de gozo, de amor, de fe y de esperanza, y pedirle con confianza todo lo que necesitamos en este mundo y en esta vida. Porque Dios da sin reserva. Salomón, muy jovencito, fue puesto como rey de Israel. Y él le pidió al Padre, dame sabiduría para dirigir a tu pueblo con verdad, con justicia, con paz. Y eso le agradó a Dios. Y eso manifestó que Salomón aprendió de la comunión que tenía su padre David con Dios. Y ese testimonio él lo abrazó. Y asimismo, ese testimonio que aprendió de su padre, pudo recibir también de su Padre Celestial. Y al tener esa comunión, pudo tener comunión con todo el pueblo de Israel. Y así gobernar con verdad, con justicia, con paz. Así tuvo esa plenitud de muchos años en la paz el pueblo de Israel. Cuán importante es nuestra comunión con Dios. No es religión hueca, mundana. No es de un solo día, de 1 o 2 horas los domingos. No solo escuchar mensajes, sino es rendirse a Él, en espíritu, en alma y en cuerpo, para que Él sea quien transforme todo nuestro interior. En Isaías 57:15 dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, para vivificar el corazón de los quebrantados. El Verbo de vida actúa con poder cuando estamos en comunión con Cristo y con el Padre, con el alto y sublime, con el que habita en la eternidad, con el santo, 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 con el que está sentado en su trono. Una sola condición, digamos, quiere el Señor: ver un espíritu quebrantado y humilde, y mostrar un corazón humilde, porque dice Dios, Él hace vivir el espíritu de los humildes y hace tomar vida nueva, entregar un nuevo corazón a los que tienen el corazón duro, quebrantado. No lo parcha, sino es un nuevo corazón
Dice, quitaré el corazón de piedra y les daré un nuevo corazón y un espíritu firme. Qué maravilloso, para que se pueda vivir en comunión con Dios. Porque esa es la esencia misma de nuestro Padre en su plan de salvación. Y esa es su voluntad. ¿Ve? Que siempre habitemos en comunión con Él. Ese es el propósito, la esencia de la comunión. Habitar en Él. Tener esa comunión verdadera. Si abres la puerta, entraré, comeré contigo y comerás conmigo, dice el Señor. Verdadera comunión. Ese es el verbo de vida que produce esa verdadera comunión. En Juan 14, versículos 20 y 21 dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre, en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. El verbo de vida. Mientras tenemos esa comunión íntima y verdadera con Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siempre están guiándonos con poder. Siempre nuestro Señor Jesús revela el amor del Padre hacia nosotros. Y ahí vemos el propósito. El propósito de guardar los mandamientos y hacerla. El verbo de vida es la palabra, y si la palabra dice, sale de la boca de Dios, hay que obedecerla. Entonces así amamos a Dios. Y así damos ese testimonio de que le amamos. En Romanos 8, 10 al 11 dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. En nuestra vida eterna, en nuestra vida espiritual, en nuestra nueva vida, tenemos comunión no solamente con el Hijo, con el Padre, sino también con el Espíritu Santo. Porque primero ha sido resucitado o vivificado nuestro espíritu, que estaba muerto, no tenía poder para dominar ese pensamiento, ese sentimiento, esa emoción, para poner freno a nuestra boca, para dejar de ser deshonestos. Cuando el espíritu estaba muerto a causa del pecado, podíamos mentir, podíamos hacer daño, violencia, maldad, robar, fornicar, adulterar. Pero cuando el espíritu ha sido vivificado, se ha unido al Espíritu Santo, entonces ahora el Espíritu toma control para que el alma y el cuerpo se sujeten a lo que dice el Espíritu. Y lo que dice el Espíritu es el verbo de vida. Es lo que dice Jesucristo. El verbo de vida es una comunión verdadera. Y por último, en el versículo 4 de 1 de Juan capítulo 1 dice, estas cosas les escribo
para que vuestro gozo sea cumplido. El verbo de vida es el gozo cumplido. El gozo cumplido o el gozo perfecto, el gozo completo, no solamente es alegría, es un estado de alegría espiritual, no carnal. Es un estado de alegría profunda y sobrenatural que solo viene de Dios, a consecuencia de la transformación interna, porque es un fruto del Espíritu Santo, el gozo. No depende de las circunstancias terrenales externas, sino de la comunión íntima con Dios, con Cristo, con el Espíritu Santo. ¿Ve? Con la comunión, con la obediencia a sus mandamientos y con la seguridad en sus promesas. Qué maravilloso, ¿no? Entonces, nuestro verdadero gozo es perfeccionado, es completo, cuando no dependemos de las circunstancias externas o terrenales, sino de nuestra comunión íntima con Él. Nuestro gozo se hace perfecto y completo cuando obedecemos fielmente, con alegría, con amor, con paz, con fe, con esperanza, todos los mandamientos de Dios. Y el gozo también se completa, se hace perfecto, cuando siempre estamos seguros de que la promesa de Dios se cumplirá. Qué maravilloso, ¿verdad? Obedecer para mantener el gozo. Jesús les dice a sus discípulos que guarden sus mandamientos y permanezcan en su amor para que la medida de su alegría espiritual alcance su plenitud. Qué maravilloso. El gozo de Jesús. En Juan 15:11 dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea cumplido. El gozo cumplido también vemos en la oración respondida. El gozo se manifiesta cuando los creyentes oran al Padre en el nombre de Jesús y reciben sus peticiones. El Señor dijo: ustedes no tienen porque no piden y no piden bien. Pidan creyendo en el nombre de Jesucristo, guiado por el Espíritu Santo, y entonces se les será concedido. Qué maravilloso. Cuando oramos en esa verdadera comunión con el verbo de vida, con la palabra de Dios, entonces es respondida nuestra oración. Recibimos lo que pedimos de Dios. Así como la madre de Samuel, estéril, pero cómo oraba en el templo. Oraba con tal fervor, con tal fe, con tal confianza, que hasta el sacerdote la creyó que estaba ebria. Y le dijo: mujer, ¿qué haces aquí? Anda a hacer pasar tu vino. Y ella le dijo: no estoy ebria, no he tomado licor, sino que es tanto ese pesar mío y es mi oración, es mi fe, es mi esperanza en que Dios va a otorgarme lo que pido. Solamente pido un hijo, pero no para mí, para mis caprichos, para mi felicidad o para mostrarle a los demás, sino para entregártelo a ti, Padre. ¿Algunas veces has hecho ese tipo de oración? Que pides algo que el Señor te dé,
pero no para que tú lo tengas, sino para ofrecérselo a Él. ¡Qué oración tan poderosa! Esas oraciones son respondidas. El verbo de vida también se manifiesta con el gozo, y el gozo es una comunión fraternal. El apóstol Juan escribe, como hemos visto en 1 de Juan 4, que el propósito de su mensaje es que la comunión con el Padre y con Cristo produzca gozo pleno. De otra manera no hay. ¿Ve? Tú no puedes amar el dinero y creer que el dinero te va a traer gozo pleno. Amar a una persona, adorar a esa persona y crees que esa persona te va a traer el gozo pleno. Amar o adorar un puesto, un cargo. Amar, adorar una profesión, una empresa, un negocio, un trabajo. Amar o adorar el reconocimiento de la gente. Todo lo haces para que te valoren, para que te reconozcan, para que te den aplausos, para que te brinden los primeros asientos, para que te den los mejores banquetes. El gozo de Dios viene con la comunión con el Padre y con Cristo. Eso produce el gozo pleno. A diferencia de la felicidad, que es temporal y depende de lo que ocurre en el exterior, el gozo cumplido es un fruto permanente del Espíritu Santo. Se alimenta de la gracia divina y se mantiene constante incluso en medio de las dificultades. En Hechos 13:52 dice, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. En Primera de Tesalonicenses 1:6 dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. En Romanos 14:17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. En Romanos 15:13 dice, y el Dios de esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza con el poder del Espíritu Santo. En toda la Biblia, con insistencia, nuestro Señor Jesús llama a sus seguidores a una vida de gozo. Cuando Jesús enseñó a permanecer en Él y a obedecer sus mandatos del Padre, dijo, estas cosas les he hablado para que mi gozo esté con ustedes y su gozo sea perfecto. Antes de su arresto, Jesús oró al Padre diciendo, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Hermanos y hermanas, el Espíritu Santo trae la plenitud de gozo a todos los creyentes, dándoles una sensación interior de bienestar, de felicidad, de paz, donde no depende de las circunstancias externas. Es el mismo gran gozo prometido por los ángeles en el nacimiento de Jesús. Este gozo lleva a todos los que experimentan una relación correcta con Dios a través de Jesucristo, que es el verbo de vida, que es la palabra de vida. Santiago exhortó, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que sean cabales y perfectos,
sin cosa que les falte, sin cosa alguna que les falte. Qué maravilloso, ¿verdad? Entonces, el verbo de vida es la palabra de vida. El verbo de vida es Jesucristo. Y en el principio Él creó los cielos y la tierra. Todo lo hizo con esa palabra de vida, con ese verbo. Y ahora Él nos pide que tengamos esa firmeza que Cristo, que Dios tiene ese verbo de vida que transforma. Y en una vida transformada podemos dar testimonio vivo. Y con ese testimonio vivo estamos logrando esa comunión con el Padre y con los demás. El Señor no quiere que nadie se pierda. Y esa comunión, al ver hermanos juntos, nuestro gozo es cumplido. Qué maravilloso. Sigamos adelante. Sigamos siendo discípulos de Cristo. No solamente seguidores, discípulos de Cristo. Porque el Señor quiere discípulos. Por esa es la razón de este curso, discipulado virtual. Para que tú y yo seamos discípulos de Cristo. Unidos a Él, unidos al verbo de vida, podemos dar ese testimonio de vida transformada. Y los demás pueden imitar a Jesucristo cuando ven nuestra vida cambiada. Y así puedan lograr su salvación y vida eterna. Que Dios los llene de esperanza, los llene de todo gozo, los llene de paz, haga acrecentar su fe, les llene de toda sabiduría y así abunden siempre en esa esperanza con el poder del Espíritu Santo. Oremos. Amado Padre Celestial, gracias Señor, nos llamas a ser tus seguidores. Nos llamas a tener una vida de gozo pleno. Señor Jesús, enséñanos a permanecer en ti. Enséñanos a obedecer los mandatos del Padre. Háblanos, Señor, porque en estos tiempos nos hablas tú, amado Cristo, para que nuestro gozo esté con nosotros. Y así se perfeccione cada día. Señor, tú mismo pediste al Padre para que mantengamos ese gozo. Y por eso te damos gracias, amado Padre, en el nombre de Jesús, por ese gozo que está en nosotros y ese gozo será cumplido. Gracias al Espíritu Santo que trae plenitud de gozo, que trae bienestar, felicidad, paz y bienestar. Señor, seguiremos manteniendo esa relación correcta, llevando ese testimonio a los demás, Señor, manteniéndonos en comunión contigo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bendice, Señor, a tu iglesia, a la casa de Dios, palabras de vida eterna. Bendice a todos mis hermanos y hermanas, Señor. Que tu plan y tu propósito se cumpla en esa iglesia, Señor. Tú eres nuestro pastor, amado Cristo. Tú nos liberas de todo peligro. Estás con nosotros en nuestras diversas pruebas. Nos acompañas, no nos dejas ni nos abandonas. Estás intercediendo por nosotros al Padre. Y así, Señor, tu iglesia vestida de blanco, sin mancha, sin arruga, esperará tu segunda venida.
hasta que seamos perfeccionados y cabales. Que no nos falte ninguna cosa y sobre todo nuestro gozo esté completo. Tú eres ese verbo de vida. Por eso te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Bendito seas. Oramos así en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, amén y amén. Nos vemos el próximo miércoles a las 7 de la noche. Bendiciones, un abrazo. ¡Hey iglesia! Tenemos buenas noticias para ti. Tus planes acaban de subir de nivel. Esta semana arrancamos algo que va a transformar tus noches. Los martes, 7 p.m. Un café, una Biblia y conversaciones que sí importan. Entre sorbos y versículos con la pastora María. Un espacio para hablar sin máscaras, hacer preguntas reales y salir más ligero de lo que llegaste. Los miércoles 7 p.m. Si eres de los que dicen, yo quiero entender bien la Biblia, esto es para ti. Edificados en la palabra con el pastor César. Aquí vamos profundo, nada superficial. Vas a salir con fundamento, no solo emoción. Y los jueves 7 p.m. Juventud, pasión y fe sin filtros. Fe en voz alta con Yesenia Rosales. Aprendiendo a vivir lo que creemos, pero de verdad, allá afuera donde se pone a prueba todo. Y los domingos 7 p.m. Herederos con Guinness y Merisabel Abregú. Estamos caminando por el libro de Éxodo. Sí, es un texto antiguo, pero aburrido no es para nada. Prepárate porque aquí hay risas, revelación, momentos que sacuden el corazón y otros donde vas a decir, eso era exactamente para mí. Porque el mismo Dios que abrió el mar sigue abriendo caminos hoy. Ya lo sabes, no es solo una agenda, es una semana para crecer, para conectar y para encender tu fe. La pregunta no es cuál vas a ver, la pregunta es, ¿te lo vas a perder? Nos vemos a las 7 p.m.